porque la quiero mucho, la distingo y la valoro, a mi querida amiga, colega, Caridad Vela. Ella es una periodista y aparte arma eventos, la he visto en unos eventos interesantísimos de casas que hace en Quito, con nuevas tendencias que me parecieron fantásticas, de lo que llaman los gringuitos un estudio, o sea, en un solo ambiente, para los jóvenes. Bueno, hablo mucho de eso, pero hoy, Caridad, que es gusto de verte en la plataforma, más que sea, tú fuiste secretaria de prensa del presidente Lenín Moreno y como tal, y has sido una periodista de muchos años, y como tal, viene un nuevo gobierno. Hay un nuevo gobierno y hay un secretario de prensa que es un hombre que sí sabe, porque Roberto Izurieta es un hombre que ha estado vinculado a la academia, sobre todo, y a las asesorías. Entonces, mi pregunta a ti, querida Caridad, luego de saludarte y de decirte que se te ve tan bien y que eres lo máximo, es ¿qué debe de hacer un gobierno nuevo y un secretario de prensa sin tratar de aconsejarlo? ¿Cuáles serían, en tu criterio, los primeros puntos o los primeros actos o las primeras estrategias que debe seguir un secretario de prensa, Caridad? Gusto de saludarte. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días con todos. Pues comparto contigo el criterio sobre el secretario de Comunicación. Es una persona que considero sumamente inteligente, muy culto, muy versado en comunicación política, de tal manera que tengo altísimas expectativas de que finalmente ese cargo se lleve al nivel en el que debería estar. Hacer comunicación política no es solamente comunicar, porque sí, la función del secretario de Comunicación no es tomar decisiones, es comunicar las decisiones que se han tomado, pero hacerlo de manera correcta, considerando el auditorio para el que se está hablando, es decir, a quién apela con el mensaje, cómo explicarlo para llegar a todo ese auditorio y tratar de ir puliendo las cosas en el camino, porque en el gobierno hay ciertas constantes en cuanto a comunicación, pero luego están las inflamaciones diarias, estas llamas, de estos fuegos diarios sobre los que hay que actuar inmediatamente y ahí es donde uno más ecuanimidad debe tener. ¿Qué te da esa ecuanimidad? La experiencia, la experiencia y el conocimiento. Así que pues yo confío mucho en que vamos a tener un secretario de comunicación que nos va a dar sorpresas en cuanto a cómo transmite los mensajes del gobierno. Ahorita está con algunas papas calientes, o ni siquiera ha terminado de sentarse en el puesto y está con algunas papas calientes que deberá atender. Vamos a ver cómo le va, pero yo creo que hay que darle un poco de espacio y hay que aprender a escuchar Coincido, para poder captar el mensaje. coincido plenamente contigo, Caridad. Hay que darle yo digo, un pagaré en blanco de unos días. Él es un tipo que sabe y no en vano trabajas en CNN, no en vano trabajas, era el director de lo que se llama maestrías o estudiantes después de los pregrados en George Washington University. O sea, tiene de dónde y tiene que armar todo su equipo. Tiene algunas papas calientes, lo de la vicepresidencia, lo de la tabla de drogas, tienes algunas cosas. En todo caso, yo quería también escucharte hablar de estos dos temas, Caridad. Eh, yo no sé si es que le están dando mucho tema, como le gusta mucho al ecuatoriano, darle temas a, o sea, darle la vuelta al asunto y no ir al fondo. Pero el asunto de la vicepresidente de la República, o la vicepresidente o vicepresidenta, como lo quieren llamar, con el gobierno nacional, con el presidente y el gobierno, con este alejamiento que hay, a la gente le llama mucho la atención. Y yo quería escuchar tu criterio al respecto, Caridad. Es bastante, se ha generado muchísima polémica, ¿no? Curiosamente, los 3 primeros días de un nuevo gobierno, en lugar de que los titulares sean los titulares políticos, económicos y de seguridad, que es lo que más nos atañe y lo que más nos preocupa en este momento a los ciudadanos, los titulares son la bronca con la vicepresidenta. Eh, no me animaría yo a decir que ese fue un error. Lo que sí me animo a decir es que el error lo está cometiendo la vicepresidenta. Sea cual sea la razón por la que el presidente le ha designado esas funciones, ella no puede ahora agarrar la muletilla de que es violencia de género. Porque si algo piden las mujeres feministas es igualdad.
es tener los mismos derechos, las mismas obligaciones y el mismo camino para andar, las mismas posibilidades de andar un camino que los hombres. Entonces no está bien visto que ahora, porque es peligroso ir a Israel, estar en Tel Aviv, entonces no es bueno para la mujer, hay que mandar un hombre, porque no importa, el hombre puede ser carne de cañón, no es un tema de género. Yo pienso, y voy a ser muy honesta, al principio, cuando recién leí la noticia, dije, ups, se le fue la mano al presidente Noboa, esto es con dedicatoria, pero luego cuando ya lo asimilé un poco más, que es por eso por lo que te digo que se necesita madurez política antes de hablar, cuando lo analicé más me pareció una oportunidad de oro para una mujer vicepresidenta de un país ocupar un cargo de tanta responsabilidad y de tanta repercusión a nivel mundial. Me parece una oportunidad brillante para que ella llegue en un espacio que está ocupado por potencias y con una voz pequeña, con una voz ecuatoriana de un país pequeño y de una mujer, se haga escuchar y logre tener algún tipo de repercusión y algún tipo de consecuencia en su gestión. Más allá de cuál fue el origen de ese encargo de funciones, pues yo pienso que ella debería tomarlo con el patriotismo con el que asumió la candidatura a vicepresidencia y ahora someterse al designio que le hace el presidente de la República, porque esa es su voluntad, y hacerlo de la mejor manera, y hacernos quedar bien como país a nivel internacional, y aprovechar para poner un granito de arena en el resto del mundo, de que sepan que Ecuador tiene una voz, de que Ecuador puede pronunciarse, en lugar de tomarlo como que no, esto es violencia de género porque me están mandando a un lugar peligroso. Ojo, yo tampoco quisiera estar en sus zapatos, pero de llegar a estar en esos zapatos, encontraría la manera para marcar una diferencia. Comentaba aquí fuera de micrófono con Luisa Delgadillo y lo que dices es real, es el principio de igualdad y tienes toda la razón y además si lo hace muy bien va a ser aplaudida y va a ganar mucha notoriedad. Por eso gobiernos extranjeros, Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, todos han felicitado el hecho y deseado lo mejor a la vicepresidente en ese tema. Cambiándote un poquito el tema, un gobierno que deroga una tabla que durante muchos gobiernos se ofreció y candidatos no lo hicieron, lo hace. Es decir, toma decisiones rápidas. ¿Te parece que es un gobierno que está tomando las cosas en este pedacito? Hablo de estas dos, tabla de drogas y designar a la vicepresidenta para ir a Israel a ayudar en gestiones de paz, que está tomando el toro por los cuernos y está actuando con la celeridad que debe actuar por 1 año, 8 meses? Yo creo que nos está demostrando lo que dijo en su discurso. Soy de pocas palabras, pero de mucha acción. Apenas fue posesionado, empezó a tomar decisiones inmediatas. La de la tabla de drogas fue promesa de campaña. También hay opiniones diversas al respecto, sí, porque aparentemente para que esa tabla de drogas se elimine habría que reformar el COVID también para que tenga efecto este pronunciamiento, ¿no? Lo de la vicepresidenta también fue otra señal de soy de pocas palabras pero de mucha acción. Y donde más demostró que no era ni promesa de campaña ni entraba en el ámbito de la pelea personal que puedan tener entre los dos, pasó de la palabra a la acción, es en que apenas firmó el decreto asignándole funciones a la vicepresidenta, firmó el siguiente decreto que era la reestructuración de la vicepresidencia. Es decir, ¿para qué vamos a tener todo un aparato burocrático acá si la función la vicepresidenta la va a ejercer en Israel? Esas tres yo creo que son señales de que sí es un hombre de acción, pero también pienso que no solamente es cuestión de velocidad, es cuestión de resistencia. Hay que hacer las cosas con prudencia, hacerlas bien y hacerlas rápido. Una de las guerras que va a tener el nuevo secretario de Comunicación con el presidente es empezar a quitarle las muletillas, ¿no? En el discurso de posesión habló un par de veces de que es la primera vez que hay un gabinete tan joven, es la primera vez que hay esta equidad de género en el gabinete. Esas muletillas terminan siendo armas de doble filo, porque en el gobierno anterior la muletilla fue por primera vez en la historia, y eso ahora se ha convertido a por primera vez en la historia un gobierno saliente deja las cifras económicas del país peor que cuando las recibió. Entonces, esas muletillas, si bien pueden llamar la atención la primera vez, luego resultan cansonas, luego resultan vacías, no tienen contexto y nadie está aquí para ser la primera vez de nada.
Lo que queremos es continuidad, es avance, es sostenibilidad en ese avance, no solamente una primera vez que puede quedar en el aire. Luisa Delgadillo sigue con la entrevista con Caridad Vela, comunicadora, amiga, ex secretaria de prensa y organizadora de eventos, de enormes eventos, una mujer versátil en toda la extensión de la palabra, Luisa. Gracias, mi querido Eduardo. Caridad, un gusto saludarte. Buenos días de mi parte. Yo también tengo algunas preguntas y la primera guarda relación a algo que en su momento hablábamos cuando todavía Daniel Noboa no se convertía en el presidente de los ecuatorianos. Y es que, siendo que él ha anunciado que se apunta a ir a la reelección, aparte de manejar una buena estrategia de comunicación, en corregir las muletillas y en difundir apropiadamente cada uno de sus mensajes para que no se distorsionen, va a ser vital, creo yo, salvo tu mejor criterio, que eres la experta, que haya una campaña permanente de comunicación, porque no solamente que va a ser el presidente por 18 meses, sino que prácticamente será su campaña durante 18 meses si aspira a ir a la reelección y sobre todo si hace las cosas bien. Hola Luisa, ¿cómo estás? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una campaña permanente estos 18 meses. Lo difícil es que cuando uno estratégicamente monta una campaña tiene un principio, un proceso, un desarrollo, una maduración y un fin. Es decir, si tú quieres vender Coca-Cola en Navidad, empiezas con que cae la nieve, qué sé yo, y sigue todo un proceso y terminas con Papá Noel entregando la Coca-Cola. En el tema político, la campaña no puede ser tan hilada porque hay una cantidad de tropiezos en el camino. Es decir, quieres hacer una campaña comunicando una cosa y en el camino te surgen otros temas que son de fundamental importancia, probablemente incluso más urgentes que los que estabas comunicando en la campaña, y ahí es donde se convierte en un tema muy complicado, muy casi de origen científico, el tratar de hilar todos los puntos para que lleguen. Yo creo que si algo le beneficia al presidente Noboa en este proceso de la reelección, porque entendemos que toda la campaña de comunicación va a ir enfocada en esa reelección, es en el pacto que ha firmado o en el acuerdo al que ha llegado con el PSC y con el correísmo, porque ellos también van a querer ir a la reelección en el año 2025, de tal manera que las elecciones, las decisiones populares que el presidente Noboa decida tomar van a tener el apoyo del PSC y del correísmo. Eso es bueno para el país. Al decir decisiones populares no quiero decir este viento que se vende. Quiero decir decisiones inmediatas que afectan positivamente al pueblo. Por eso son populares. Recordemos que la inversión extranjera privada sí afecta a la economía del país, pero el pobre no come de eso. Recordemos que si sube el precio del petróleo o si producimos más petróleo, sí, mejora la situación económica del país, pero el pobre no está curando a su hijo con eso, no le afecta. Entonces sí hay un conjunto de decisiones que las conocemos como populares, un poco en el sentido peyorativo, pero que no son peyorativas, son decisiones urgentes que sí le ponen $1 más en el bolsillo del pueblo. Caridad. Yo creo que sí. ¿Qué hacemos con aquellas decisiones que son necesarias pero son antipopulares y que a la postre terminan pasando un costo político a cualquier gobernante? ¿Las dejamos o las pasamos de agache o qué se hace? Habida cuenta que podrían pasarle la factura de cara a la intención del presidente electo, que es ir hacia la reelección. Hay que tomar las impopulares también. Hay que tener la valentía de tomar las impopulares. Mira, ahorita lo que va a enfrentar el presidente es el tema del salario básico. Tiene que tomar la decisión en la próxima semana. El gobierno saliente hubiera incrementado $25 más del salario básico. El gobierno entrante debe analizar, la empresa privada y el aparato estatal, ¿está en capacidad de aguantar ese incremento de sueldo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiero hacer? Digo sí, es una decisión popular que va a afectar a muchísimos y que incluso va a coartar la generación de nuevas plazas de empleo. Digo no, va a ser una decisión impopular. ¿Con qué la voy a tachar? ¿Con qué la voy a borrar para que no afecte tanto? Es un equilibrio complicado. Ahora, Caridad, en el pasado, y tú recordarás, y lo propio Eduardo y nuestros amables oyentes, correcto, cuando vivíamos
en el Correato, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, se dio una particularidad, y era el hecho de que ningún funcionario a nivel regional podía abrir la boca, y a veces hasta los propios ministros no podían hablar. Todo se manejaba desde Carondelet y era lo que el presidente decía en sus sabatinas, porque luego ocurría algo en la provincia del Guayas, en la zona del litoral, y los periodistas iban a buscar a la fuente en su circunscripción y resulta que nadie podía hablar. Nadie, absolutamente nadie. Y el que se atrevía o lo sacaban del cargo, o lo multaban, o lo sancionaban, o tenía que aguantarse su reprimenda sabatina, con palabras no simpáticas. ¿Cómo hacer ahora? Eso no ocurrió por fortuna y debo reconocerlo en el gobierno del expresidente Lenín Moreno. Y yo creo que hay que emular lo positivo y lo bueno, pero procurando que exista, creería yo, una unidad en el mensaje, porque de nada vale que la intención y la directriz del gobernante, en este caso del presidente, sea una, pero luego resulta que un ministro o un subsecretario se desmarca y echa a perder todo lo que se ha realizado o se viene ejecutando correctamente, ¿o me equivoco? O una candidata a vicepresidente que se desmarcó en muchas partes de su discurso en la campaña. Así es. Esa es la labor malabarista del secretario de Comunicación. Condensar, coordinar y estructurar ciertos parámetros básicos de líneas de comunicación. Pero cuando hay fuego, cuando las papas queman, tiene que salir el vocero que está haciendo cabeza en esa situación. Hemos tenido el tema de las cárceles, hemos tenido una cantidad de situaciones en las que incluso el presidente sabe en el ambiente macro lo que está sucediendo, pero los detalles micros solamente lo sabe quien está a la cabeza de esa cartera y esa persona tiene que hacer la vocería, para bien o para mal. Errores se cometerán, pero hay un responsable de cada cartera y son los responsables de hacer la vocería. Si no, la prensa la tiene cuesta arriba. Si tenemos que esperar para que solamente sea el presidente el que habla, la tenemos cuesta arriba porque no hay forma de saber nada de lo que está sucediendo. Y hasta tanto, ¿cuál debiera ser el rol y el papel de la prensa? Porque tenemos que ser también consecuentes con que este es un gobierno que recién comienza. Reclamábamos mucho recogiendo el sentir ciudadano, como por ejemplo en el tema de la tabla de consumo, que eso era algo que el colectivo venía pidiendo a gritos durante años y no se había logrado. Pero ya por ahí veo algunos titulares cuestionando. Es verdad que nuestro papel es, muchos dirán palo porque bogas y palo porque no, pero creo que tenemos que tener concordancia o coherencia. Yo creo que lo primero que hay que diferenciar, Luisa, es el periodismo del opiniologismo. Acabo de inventar una nueva profesión, porque ahora con las redes sociales hay mucha opinión de gente que no es periodista y hay medios de comunicación que tienen periodistas trabajando. Entonces, las opiniones son muy bienvenidas, nos abren la mente a todos, pero hay que entender que la labor fundamental del periodismo es informar y educar en el proceso informativo. Si el periodista quiere dar su opinión, tiene que responsabilizarse de su opinión. Uh-huh. Y ahí sí entramos en un espacio gris donde siempre le encontramos la quinta pata al gato. Es decir, queríamos la despenalización, la desaparición de la tabla de drogas. Sin embargo, ahora consideramos que fue un error. Es mucha realidad, eso es mucha realidad. Solo comento, sigue por favor. Es mucha realidad lo que le vemos siempre la quinta pata al gato. Uh-huh. Claro, porque siempre hay algo que falta, ¿no? Si es que el presidente da 2 pasos, decimos ¿por qué no dio 3? Y luego está el periodismo que tiene una forma distinta de informar, que se olvidó que también su función es educar, e informa de una manera vulgar, soez, que no es adecuada cuando uno está tratando temas serios. Cuando uno está tratando temas de país, temas que sobre los que se requiere abrir la conciencia a la ciudadanía. Entonces tenemos ahí una balanza que no solamente tiene 2 patas, sino varias que hay que tratar de equilibrar, pero es muy difícil para la audiencia diferenciar lo que es opinión de una persona que tiene acceso a micrófono, de lo que es información sobre una noticia que está sucediendo, y luego lo más complicado es tratar de contar las 2 cosas para sacar su propia conclusión. Caridad,
qué maravilloso ha sido poder conversar Totalmente. contigo, orientador, escuchar de una experta como tú en temas de comunicación. Nos nutre, nos enseña y nos permite ver hacia dónde debe ir el verdadero derrotero y el rol y el papel de un comunicador. Muchísimas gracias. Gracias, Caridad querida. Mil gracias a ustedes, siempre un privilegio estar aquí. Un abrazo, Gracias que por estar tengan aquí buen en día. Inocente. De igual manera, era Caridad Vela, querida amiga, periodista de muchos años, ex secretaria de prensa del presidente Lenín Moreno, y además hace eventos extraordinarios, una mujer muy talentosa. Vamos a pagar el corte comercial, Luisa, y regresamos con la parte final. Tenemos todavía un comentario con Luisa que hacer respecto a estos temas que son los que más le preocupan a la gente. Vamos al corte, Dieguito Diegani.